hasta el espacio de requerimientos, ¿vale? Ya definido formalmente. Bueno, también ahí ya se dieron cuenta que se trata de un cono, ¿no? Un cono que de hecho lo podemos ver generado por las columnas linealmente independientes de A. O sea, las columnas que seleccionemos de A para formar la base, ajá, como se realiza en el método simplex. Uh-huh. Entonces, esas mismas columnas pues, las podemos considerar, pero hay diversas posibilidades, ¿no? Entonces, de todas estas posibilidades que encontremos, si en una de ellas entra o para alguna de ellas se puede escribir como combinación lineal el vector de capacidades, el vector B, pues entonces podemos decir que el sistema es factible, ¿vale? O sea, que tiene una solución o que es consistente. Y tomando en cuenta esa misma idea, pues podemos generalizarlo ahora para el caso de la optimalidad, ¿no? O sea, para considerar la optimalidad. Entonces vamos a poner aquí Profesor. Dígame. No sé, bueno, qué piensan los demás compañeros, pero con lo del teorema de Karateori para la... Bueno, me he estado perdiendo mucho, creo que bueno, estuve revisando la demostración y por más que leí, no me queda muy claro el cómo se aplica, también lo revisé en los ejemplos, y aunque entiendo los pasos individualmente, no entiendo el por qué eso nos produce lo que queremos, bueno, por qué nos permite describirlo como de esa manera. No sé si los demás lo entendieron bien, pero yo ando bastante perdido. Ajá, primero comenzamos con es que eso lo podría checar. Dice que sí le entiende paso por paso al ejemplo, ¿no? O sea, hay que ir checando más o menos el ejemplo con la demostración para que pueda verlo como que en concreto, por decirlo así, para un ejercicio. Por ejemplo, el paso inicial, para un X, cualquier X donde comencemos el desarrollo, pues entonces se selecciona una dirección, por así decirlo, que es el vector D, pero esa dirección o ese vector satisface el subsistema, podemos decir, el sistema de los hiperplanos conectantes en ese punto. Y entonces, por ejemplo, les comentaba que, ahora voy a buscar esa parte del desarrollo. Les comentaba que en ese ejercicio, el X donde empezábamos, pues no es conectante, ¿no? Era algo que habíamos comentado. Déjame ver si está por aquí. Creo que aquí está. Ajá, ahí está el X. Ese es el X donde comenzamos. Y pues no es conectante porque no satisface ninguna de las ecuaciones o no está sobre ninguno de los hiperplanos. Entonces, seleccionamos una dirección arbitraria. En este caso, específicamente, seleccionamos la que va en sentido vertical, paralelo al eje vertical. Y llegamos a este punto, pero les decía que el dibujo era impreciso en esta parte porque teníamos que haber llegado precisamente al punto extremo, que estoy señalando. Entonces, al llegar a ese punto extremo es coincidencia, de hecho, porque podríamos ver un ejemplo donde les sugiero que eso lo hagan aparte, ¿no? O sea, por ejemplo, desplacen un poco más este punto, pónganlo por acá y no van a llegar a un punto extremo. Ajá. Pero entonces, en eso consiste el procedimiento. Lleguemos o no a un punto extremo, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre estos dos para apuntar hacia abajo, ¿no? O sea, como que cubrimos el segmento de recta que va desde X hasta cualquier punto que está en la frontera y de ahí nos regresamos. Nos regresamos para describir en cualquiera de los dos una trayectoria que seguramente nos va a llevar hacia un punto extremo. O sea, hay que estar sobre los hiperplanos porque sobre los hiperplanos se encuentran los puntos extremos, nada más. ¿Sale? Esa es la idea. Y a nivel teórico, pues es lo que representa el teorema de Karateori, ¿no? O sea, nosotros consideramos, por ejemplo, si consideramos este punto extremo, X asterisco, por ejemplo, vamos a, aquí está señalado este X asterisco, pues cae en la intersección de dos hiperplanos, perdón. También en clase vimos que todo punto extremo está en la intersección de n hiperplanos. Ajá. O sea, si el sistema es de m por n, cualquier punto extremo se encuentra en la intersección de n, o sea, como el número de variables. Ajá. En este caso son dos hiperplanos. Entonces ahí se encuentra el punto extremo. Y entonces el sistema de ecuaciones conectantes en X asterisco es el de los dos hiperplanos donde X asterisco se cruza. Eso es por un lado, ¿no? Tratando de especificar o aclarar lo de la parte teórica.
Y luego, vamos recorriendo, haciendo una trayectoria entre diferencias, por así decir, o sea, desde un punto X a una dirección, y la contraria para cubrir el segmento de recta y poder garantizar, por ejemplo, que X es una combinación lineal entre Y asterisco y Y sub 1 asterisco. Ajá, y luego nos vamos a Y sub 2 asterisco y X asterisco. Ajá, donde vemos que uno o el otro son hiperplanos, perdón, son puntos extremos, pero hay puntos extremos exclusivos del conjunto original, que es el de color rojo, y puntos extremos que fueron adicionados por esa restricción que caracteriza a ese asterisco, la de los M, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, si nos encontramos en esa situación, pues podemos garantizar también, pero aquí es donde se ve geométricamente, o sea, podemos garantizar que hay un punto extremo adyacente del conjunto original. Y entonces, si calculamos la diferencia entre ellos dos, pues de hecho vamos a obtener una dirección extrema, que es lo que estamos garantizando. O sea, las direcciones extremas se obtienen a partir de los extremos, perdón, los puntos extremos de ese asterisco agregados por la nueva restricción y los puntos extremos originales del conjunto. Por ejemplo, este otro punto extremo que fue adicionado por la restricción tiene como punto adyacente otro punto extremo que es del conjunto original. Entonces, si hubiéramos calculado, por ejemplo, la diferencia entre estos dos, también obtenemos la otra dirección extrema, que es esta de aquí, ¿vale? Eso es algo que les pedía que, también por ahí en la parte de la demostración, les decía que había que verificarlo, ¿no? Acá lo verificamos directamente con el problema, ¿no? Pero más o menos por ahí va la idea, ¿sale? De cómo verificarlo. Entonces, no sé si haya, o sea, si haya quedado un poquito más claro así. El que le sugiero que haga pruebas, o sea, haga más pruebas y se fije detalladamente en los conceptos, nada más. ¿O ve? Sí, profesor. Ahora, bueno, creo que lo veo un poco mejor. Intentaré repasarlo pensando en esto y a ver si así ya me queda claro. Sí, piensa en eso, piensa en otros puntos también, o sea, yo pienso que es muy constructivo. Por ejemplo, aquí iniciamos con la dirección que va hacia arriba, ¿no? Pero ¿por qué no podemos seleccionar cualquier otra, ¿no? O sea, quizás la que va hacia este hiperplano, ¿no? La que es paralela al eje X, o igual paralela al eje Y, pero apuntando en sentido contrario, o sea, hacia Y sub 1. O sea, depende del vector que escojamos inicialmente. Entonces, más o menos por ahí para que vayamos realizando la construcción. O también puede ser cualquier punto que se encuentre, que sea conectante, pero que no sea un punto extremo. Por ejemplo, Y sub 1 serviría como ejemplo. Es conectante y de ahí seleccionamos una dirección. Pero que satisface el sistema de ecuaciones conectantes, pero homogéneo, ¿no? Homogéneo. Y así fue como seleccionamos el de sub 1, si no mal recuerdo, a ver, déjenme ver por acá. Sí, ahí está, ahí, justo aquí. O sea, Y sub 1 tiene coordenadas 4,2, satisface este hiperplano, y entonces la dirección o el valor el vector que resuelve el sistema homogéneo asociado, pues es el 1,0. Y de hecho es garantía, por ahí también les comentaba, ¿no? Que existe este D que resuelve el sistema igual con 0, precisamente porque cuando nos encontramos en un hiperplano conectante, o sea, es un hiperplano, un subespacio, ¿no? Es un subespacio, o sea, su dimensión es un grado menor. Entonces, podemos encontrar vectores que satisfacen el sistema homogéneo, ¿no? Eso por ahí va la idea, ¿vale? Y bueno. Vale, pues, gracias. ¿De qué es, Vladimir? Ahora, lo que les comentaba, o lo que estaba a punto de comentarles en esta parte es la caracterización o la noción, llaman así, la noción de optimalidad con base en el espacio de requerimientos. En el espacio de requerimientos. ¿Vale? Vamos a considerarlo como un ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí. Esto lo habíamos discutido ya a nivel geométrico, realmente, pero ahora lo vamos a ver más a nivel algebraico, a nivel abstracto, ¿no? Un poquito. Pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo en particular. O sea, vamos a considerar que queremos maximizar menos x1
más 2x2 igual a z, sujeto a que la suma de las componentes x1, x2 y x3 es igual a 5. Ajá, y todas las componentes son no negativas. X1, x2 y x3 son mayor o igual que 0. Ajá, entonces, lo escribo así para verlo intencionalmente como un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, estas dos partes, verlas como un sistema de ecuaciones. Entonces, con respecto al espacio de requerimientos, de aquí podríamos observar que la matriz A está conformada por el menos 1, 1, el 2, 1 y el 0, 1. O sea, estos son los vectores columna que componen a la matriz A, la matriz de coeficientes del sistema. Y B serían Z y 5. Entonces, para ver que el sistema es factible o es consistente, nosotros tenemos que ver que B es un elemento del cono asociado a la base B, por ejemplo, ¿no? Alguna de las bases que nosotros seleccionamos. O sea, tomamos dos columnas que sean linealmente independientes de la matriz A. Ajá. ¿Y por qué tenemos que seleccionar dos columnas? De hecho, porque el rango de la matriz A, esto también hay que colocarlo aquí, porque el rango de la matriz A es 2. Esto es algo que ustedes pueden comprobar, ¿no? O sea, se los dejo ahí como ejercicio. El rango de la matriz A es 2, o sea que esto lo puedan comprobar ustedes. Y como el rango de la matriz A es 2, entonces hay dos columnas que son linealmente independientes, o podemos seleccionar dos columnas que son linealmente independientes en A. Ajá. Y esas dos columnas generan a B. ¿Cuáles son las posibilidades para generar a B? Pues es el número de combinaciones, ¿no? El número de combinaciones de tres elementos. Ajá. Perdón, el número de combinaciones de dos elementos tomados de un grupo de tres. ¿Sale? O sea, de estas tres columnas de A, tomamos dos, y bueno, el resultado pues sería 3 factorial en 1 factorial por 2 factorial, ¿no? Que el resultado sería igual a 3 directamente. O sea, hay tres posibilidades, tres formas de poder hacer parejas, ¿no? Entonces aquí las podemos escribir todas, ¿no? Y para alguna de ellas, pues entonces B es factible si pertenece al cono generado, ¿no? Y esa es la manera en que hay que atacarlo, que hay que visualizarlo. Entonces, para un problema más grande, o sea, ahorita es un problema que podemos visualizar incluso geométricamente, por eso se pone nada más con dos ecuaciones. Pero si fuera un problema más grande, ya lo podemos implementar incluso computacionalmente, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es buscar las columnas que sean linealmente independientes y verificar que hay una solución, ¿no? en el espacio en el espacio generado, que es el cono, ¿vale? Por las columnas. El espacio generado por las combinaciones lineales no negativas, estrictamente no negativas. Entonces, vamos a ver cuáles son las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si B está conformado por las columnas menos 1, 1, 2, 1, ¿sale? O sea, podemos verificar que precisamente esta es una elección válida, ¿no? Pero vamos a considerarlo así, ¿no? O sea, si B es válida, entonces lo que buscamos es que B, el vector B, sea un elemento de este conjunto, ¿no? De todos los vectores Y, ¿no? Esos son los vectores Y de R2, tales que B multiplicado por X es igual con Y. Ajá. Donde X también es un vector de R2 no negativo. Ajá. Entonces esto es lo que estamos buscando. ¿Y de qué manera podemos verlo? O sea, lo que nos vamos a preguntar aquí es si B, lo voy a poner así como a nivel de pregunta, B es un elemento del cono. Ajá. O sea, también recuerden que esto lo podemos ver como el cono, ¿no? Es algo que les mostraba en el video del viernes. Entonces, bueno, si fuera así, significaría que el sistema Bx igual con B tiene solución. Tiene solución. ¿Y de qué manera podemos ver que tiene solución? Pero una de las maneras es ver que la matriz B es no singular, ¿no? O sea, si podemos ver que B es no singular, o en otras palabras que es invertible, entonces tiene una solución que es única, ¿no? Y la otra, pues, es aventarse el desarrollo de Gauss-Jordan, ¿no? O sea, escribimos el sistema aumentado, ¿no? Junto con el vector Z5, ¿no? Y nos aventamos el procedimiento de Gauss-Jordan, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, vamos con el primer paso, ¿no? Con hacer pivoteo aquí.
sumamos simplemente los renglones, ¿no? Al renglón 2 le sumamos el renglón 1. Entonces tendríamos aquí 1 más menos 1, 0, 1 más 2 es 3, y 5 más z, que sería la última componente. Después aquí, en esta parte, pues entonces quizás nos convenga multiplicar por 3 el primer renglón y por 2 el segundo renglón, ¿no? Para desarrollarlo. Y entonces, bueno, ahí va. Por 3 el primer renglón. Por 2 el segundo. Entonces, tendríamos 10 más 2z, ¿no? Y entonces ahora al primer renglón le restamos el segundo para hacer pivoteo hacia arriba, ¿no? Que es el proceso de Jordan. Entonces, de aquí tendríamos menos 3, 0, ¿no? Y 3z, 3z menos 10 menos 2z, que sería z menos 10. Ajá, sería z menos 10. Y el segundo renglón lo podemos regresar a su forma original. Lo habíamos multiplicado por 2, entonces queda 3 y 5 más z. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo todo esto con respecto a las componentes del vector x, ¿no? Vamos a suponer que el vector x está compuesto por las componentes x1 y x2. Entonces, lo que nos está diciendo primero es que menos 3x1 es igual a z menos 10, ¿no? Es la primera parte del sistema. Menos 3x1 es igual a z menos 10. Y la segunda nos está diciendo que 3 veces x2 es igual a 5 más z, o z más 5. Entonces, si nosotros despejamos cada una de las variables, tanto x1 como x2 las despejamos, pues entonces obtendríamos la caracterización de cada una de cada una de las componentes. Pero además, lo voy a poner aquí, tendríamos que x1 es z menos 10 dividido entre menos 3, y que x2 es 5 más z, 5 más z, dividida entre 3. ¿Sale? Algo que hay que verificar es precisamente que se cumple esto, que las componentes son no negativas. O sea, vemos que hay una solución, pero no sabemos cuánto vale z, o si es que hay un z que lo satisfaga. Entonces, para ver eso, tenemos que verificar que tiene que ser mayor o igual que 0. Las dos componentes tienen que ser mayor o igual que 0. ¿Sale? Y bueno, entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Pues vamos a verificar, ¿no? O sea, para que se cumpla esta condición, entonces z menos 10 tiene que ser menor o igual que 0, ¿estamos de acuerdo? O sea, como lo de abajo es negativo, o el denominador es negativo, entonces el numerador tiene que ser negativo también. Negativo y negativo da positivo, ¿no? Esa es una condición. La otra manera de hacerlo, pues es cambiando el signo de lo que tenemos acá arriba junto con este menos, ¿no? Y luego, pues ver que lo de arriba nada más tiene que ser no negativo, pero sale exactamente la misma condición. O sea que, por un lado, 10 menos z, lo voy a poner así, o bueno, z menos 10, tiene que ser menor o igual que 0, por otro lado, y por otro lado, 5 más z tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá. Entonces, despejando a z o resolviendo para z, nos veríamos en la siguiente condición. O sea, esto implica que z está entre menos 5 y 10. Ajá. O sea, lo menos que puede valer z es menos 5 y lo más que puede valer z es 10. Pero este es uno de los casos, ¿no? Y si lo vemos así, ¿cuál es el valor máximo? ¿No? O sea, el z máximo, lo podemos poner así, el z máximo pues es igual a 10, ¿no? ¿Vale? Entonces, de esa manera estamos nosotros resolviendo, de hecho, indirectamente, el sistema, ¿no? O sea, el programa lineal, de aquí. O sea, estamos maximizando a z, considerando todas las restricciones, pero visto como un sistema de ecuaciones, ¿no? Visto como la factibilidad del sistema de ecuaciones desde el espacio de requerimientos. O sea, que B tiene que ser un elemento, una combinación lineal no negativa, o un elemento del cono tiene que estar en el cono generado por las columnas linealmente independientes de B. Pero esta es una posibilidad, no significa que sea la única. O sea, es posible que se cumpla esto, y si se cumple así, pues entonces ya lo hicimos, ¿no? Pero hay otras dos posibilidades, ¿no? Entonces, las otras dos posibilidades se las dejo a ustedes como ejercicio, ¿no? Existen otras dos posibilidades, existen otras dos posibilidades. Entonces, para cada una de esas posibilidades, vamos a tener una conclusión similar. Al comparar
todas las posibilidades, obtendremos el valor máximo posible, ¿no? El valor máximo posible. Pero no solo eso, ¿no? No solo el valor máximo posible, sino las coordenadas, ¿no? Porque si z vale 10, entonces ya sabemos cuánto valen cada una de las componentes, ¿no? Por ejemplo, x1, si z vale 10, para esta condición, pues nos estaría diciendo que x1 va a ser 0, ¿no? Directamente de la condición que tenemos arriba. X1 va a ser igual con 0, que X2 va a ser igual a 5, ¿vale? Porque X2 es 5 más Z, serían 15 entre 3. 15 entre 3, pues es 5. Y además, pues como nosotros sabemos que una de las restricciones es que la suma, o sea, como X1 más X2 más X3 tiene que ser igual a 5, que es una de las restricciones, la que está hasta acá arriba, o sea, como parte del problema original. Como ya sabemos cuánto valen dos de ellas, pues entonces de ahí despejamos la última, ¿no? O sea, x3 va a ser igual a 0. Ajá. Bueno, y entonces ahora estamos incluso en condiciones de clasificar la solución, porque esto nos determina una solución básica, la de las dos primeras componentes, una solución básica. Ajá. Pero una de las componentes es 0, entonces decimos que esa solución es degenerada, ¿sale? Si eso es una solución básica degenerada, ¿vale? Y entonces la tercera componente, comprobamos que es igual con 0, pero de hecho podríamos haber dicho que es igual con 0 desde el inicio, porque recuerden que las componentes que no están dentro de la base pues son 0, ¿no? Las componentes no básicas las vamos a tomar como 0 desde el inicio. Entonces, hay dos posibilidades para decir por qué es que queda que x3 es igual con 0, ¿no? Desde el sistema de ecuaciones, visto como solución del sistema de ecuaciones algebraico, y otra es la teórica, que nos dice que todas las componentes que son no básicas, en este caso x3, van a ser igual con 0, ¿vale? Y entonces, bueno, ya después de haber realizado todo eso, como les comentaba al principio, podemos generalizarlo, ¿no? O sea, no necesitamos dibujar la gráfica ni nada, lo pueden hacer ustedes si quieren como ejercicio. Y entonces podrían ver cuál es el valor máximo que se alcanza, ¿no? De hecho, la respuesta va a ser esta, el 10, pero hay que ver cuáles son las otras dos posibilidades. Y este es el caso más sencillo porque, bueno, nada más es de dos componentes, ¿no? O sea, la base nada más es de dos componentes, pero si fuera de tres, si fuera de cuatro, pues ya se complica un poquito más, pero no deja de ser computable, o sea, se puede programar, se puede desarrollar y es algo que podemos implementar incluso, ¿no? Entonces es otra forma de ver el problema de programación lineal, que no es el método simplex, pero sí es una alternativa, ¿sale? Al método. Entonces, si tengan alguna duda hasta aquí o algún comentario para comentarlo. Aquí todo claro, maestro.
entonces vamos a continuar. Pues bueno, vamos a retomar un poquito de lo que habíamos estudiado con respecto a las bases, a las soluciones básicas, mejor dicho. Entonces, vamos a considerar el sistema X igual con B, donde A es una matriz de M por N, y vamos a considerar que el rango de la matriz A es igual a M, en este caso, ¿vale? Entonces, fíjense que decir esto, sin pensar en términos de programación lineal, ¿no? O sea, decir que el rango de la matriz A en un sistema de A de M por N es igual a M significa que el sistema es consistente, ¿sale? Que tiene al menos una solución. Si M es igual a N, entonces significa que la solución es única. Eso nos está diciendo. Pero si M es menor o igual que N, entonces puede haber una infinidad de soluciones. Y si el rango fuera menor a M, donde M es menor o igual a N, si el rango fuera menor a M, entonces habría ecuaciones redundantes. Y depende ahora del sistema aumentado si tiene o no consistencia el problema. Pero entonces aquí lo establecemos en el caso donde el rango es exactamente igual a M, al número de restricciones. Si fuera menor, significa que hay restricciones redundantes, eso es lo que estaríamos diciendo en este caso, ¿no? Restricciones redundantes, ahora sí, para el problema de programación lineal. Bueno, pero entonces, en ese sentido, recuerden que podemos dividir a A en dos submatrices, que las llamamos B y N en lo general. Una es llamada la matriz básica y la otra es la matriz no básica, ¿no? Sí, entonces la separamos en dos partes. Esto implica que el sistema puede ser visto de la siguiente forma, ¿no? O sea, al vector de variables también lo dividimos en dos partes, que es el vector de componentes básicas asociadas a las variables básicas del sistema y las variables no básicas del sistema, que sería xn, ¿sale? Entonces, igual con B, nos estaría diciendo que, bueno, B multiplicada por xB más N multiplicada por xN, ¿sale? Es igual con B, ¿no? Eso es lo que nos estaría diciendo. Es decir, si ustedes desarrollan el producto, ¿están ustedes de acuerdo? En otras palabras, las columnas linealmente independientes multiplicadas por las variables correspondientes, ¿no? Y las columnas no linealmente dependientes o que no son parte de la base, mejor dicho, las columnas que no son parte de la base, multiplicadas por las variables correspondientes, pues es igual a B. Y de ahí podemos despejar XB, ya lo habíamos comentado, pero ahora lo estamos retomando, ¿no? O sea, XB lo podemos ver como B a la menos 1 multiplicada por B, menos B a la menos 1 por N multiplicada por XN. ¿Sí? Eso ya lo habíamos comentado. Aquí es donde se ve la dependencia, ¿no? O sea, las variables las variables básicas son dependientes y las variables no básicas son independientes. O sea, podemos seleccionar sus valores como queramos. Por lo regular vamos a establecer a XN como 0 y listo, ¿no? O sea, ya con eso terminamos. Vamos a numerar esta ecuación, vamos a decir que esta es la número 1, algo que ya habíamos visto o ya habíamos discutido. Pero ahora consideramos, ¿no? Considerando la función objetivo, o sea, considerando que C, bueno, vamos a decir así, Z, la función objetivo es C transpuesta multiplicada por X. Entonces también podemos ver que hay una división de componentes, ¿no? O sea, las componentes podemos separar aquí las componentes básicas que están multiplicando los coeficientes básicos, los podemos llamar así en la función de costos, o en el vector de costos, y la parte que trae a los coeficientes no básicos, por así decirlo, ¿no? O sea, lo podemos escribir de esta manera. CB transpuesta serían todos los coeficientes asociados a las variables básicas del sistema. Y CN transpuesta sería el vector de los coeficientes de las variables no básicas asociadas al sistema, ¿no? Multiplicada por X, pues es XB y XN, ¿no? Como lo habíamos escrito también. O sea, es en forma similar, ¿no? Pero ahora considerándolo de esta manera, ¿sale?
Pero ya sabemos que XB, pues es todo este rollo, ¿no? De la ecuación número 1. Entonces, al desarrollar este producto, pues lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? O sea, sería CB transpuesta multiplicada por XB, que es B a la menos 1B, menos B a la menos 1 por N, XN, ajá, más CN transpuesta multiplicada por XN. Entonces vuelvo a repetir, CN transpuesta serían los coeficientes de costo asociados a las variables no básicas. Y CB transpuesta son los coeficientes de costo asociados a las variables básicas. Entonces, desde aquí obtendríamos CB transpuesta por B a la menos 1B, ¿sale? Y aquí voy a factorizarlo directamente, a ver si ustedes alcanzan a verlo. O sea, sería CN transpuesta menos B a la menos 1. Perdón, sería menos CB transpuesta por B a la menos 1N, B a la menos 1N, y todo multiplicado por XN. ¿Sale? Diríamos toda esta expresión. O sea, Z lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Ya considerando que sabemos cuál es la base, etcétera, etcétera, etcétera. Observen que si XN es igual con 0, entonces de aquí obtenemos directamente lo que era de esperarse, ¿no? O sea, cuando nosotros seleccionamos XN igual con 0, obtenemos que XB es B inversa multiplicada por B, ¿no? Directamente, o sea, la base inversa multiplicada por B. Y en la función objetivo, pues se ve eso reflejado también, ¿no? La base inversa multiplicada por B, que son las variables, los valores de las variables básicas, multiplicada por los coeficientes de costo asociados a esas variables, ¿no? Y eso nos daría el valor objetivo. Pero si consideramos en lo general valores no negativos para XN, ¿sale? Entonces podemos describir toda la solución completa de esta manera. Entonces voy a numerarla como la ecuación 2, en este sentido, es la ecuación número 2. Entonces, lo que les comentaba hace rato, cuando XN es igual con 0, ¿sí? Cuando XN es igual con 0, entonces Z es CB transpuesta, sí, CB transpuesta por la inversa de la base por B, ¿sale? Directamente. Y bueno, ¿cuál es la intención de todo esto? Que vamos a describir ahora un procedimiento. Igual lo vamos a ejemplificar, ¿no? Para verlo en concreto. Un procedimiento de el programa lineal reducido, un procedimiento de reducción, lo voy a llamar, un procedimiento de reducción. Entonces lo voy a escribir aquí. El problema de programación lineal reducido. Programa de programación lineal reducido. Bueno, entonces voy a dejar la pizarra hasta esa parte, donde se ven las ecuaciones 1 y 2. ¿Sale? Entonces, bueno, recuerden también que en el problema general de programación lineal, decíamos que las columnas de n son denotadas de la siguiente forma, ¿no? O sea, voy a ponerlo aquí. Recuerde que P, o sea, podemos considerar que B está formada por las columnas B sub 1 hasta B sub m. Y son m porque precisamente el rango de A es igual a m, entonces son m columnas linealmente independientes, y n, vamos a decir que tiene columnas llamadas R, que va desde 1 hasta Rn menos m, o sea, las columnas restantes, ¿no? Las n menos m columnas restantes son las que conforman a la matriz n. Y entonces, vamos a poner así, cualquier vector de n se puede escribir como combinación lineal de las columnas de B. Porque precisamente B es una base, ¿sale? O sea, las columnas de B determinan una base. Como son linealmente independientes, recuerden que eso es parte de lo que ya habíamos hecho antes, o sea, formamos a B como las columnas linealmente independientes de A,
Ajá, y como son M columnas linealmente independientes de RM, entonces generan ARM, ¿no? Entonces son una base de RM, ¿no? Y las columnas que no pertenecen a la base, pues por ser vectores de RM, se pueden escribir como combinación lineal de las columnas de B. Entonces, bueno, vamos a considerar un J, ¿no? O sea J, un índice entre 1 y n menos n. O sea, cualquiera de estos índices, ¿no? Entonces, RJ, ya podemos considerar que RJ, la jésima columna de la matriz N, sería la suma, ¿no? Desde I igual con 1 hasta M, ¿no? Vamos a llamarle los coeficientes Y y J, Y y J, o los coeficientes Y y J, multiplicada por los vectores B, I. B, I. O sea, desde I igual con 1 hasta M, ¿no? Combinaciones lineales, pues. O sea, los Y y J son los coeficientes de la combinación lineal de cada una de las columnas de B. ¿Sale? Voy a ponerlo así, donde perdón, aquí vamos a ponerlo de esta forma. Sería, sí, YJ. Ok, vamos a ponerlo así, como YJ multiplicada por BI. Donde YJ, le voy a poner así, tendría que ser transpuesta, ¿no? YJ transpuesta. Donde YJ está conformado, ¿no? Sería el vector de YIJ, perdón, Y1J hasta YMJ, ¿no? Los coeficientes, como les decía hace rato, los coeficientes. Sí, o lo podemos escribir así, para no ponerlo transpuesta, también lo podemos poner así, ¿no? Como BI multiplicada por YJ. ¿Vale? De las dos formas funcionaría, ¿no? Pero sí hay que poner uno transpuesto, ¿no? O sea, ya sea que B transpuesta multiplicada por YJ o por YJ transpuesta multiplicada por... No lo podemos poner de cualquiera de esas dos. Aunque también tenemos otra posibilidad, ¿no? De hecho. O sea, cierto, aquí me equivoqué, disculpe. Aquí sería la matriz B, ¿no? Porque estamos considerando todas las columnas de B. Entonces déjenme ver bien. No, ¿qué creen? Aquí me equivoqué. Sería así. Sería el vector B multiplicado por YJ. Sí, y así sería renglón, columna. Sí, sí, cada una de las columnas de B multiplicada por cada una de las componentes de YJ. Así sería, ¿vale? Sí, así es como queda bien escrito. Disculpen ustedes aquí que me había equivocado. Sería B multiplicada por YJ. O sea, la matriz B multiplicada por YJ nos lleva a esta suma, ¿no? Viendo a YJ como este vector de componentes de Y1 hasta YMJ, ¿no? ¿Sale? Ok, entonces, luego, bueno, vamos a poner así. Y luego, vamos a ver la figura completa que tenemos acá arriba. Ok. Como B, recuerden que B es una matriz no singular. Ajá. Entonces podemos calcular su inversa, ¿no? Y de esa manera podemos despejar a YJ. O sea, YJ la podemos escribir como B a la menos 1 multiplicada por RJ. ¿Sí? Entonces, la matriz inversa de B multiplicada por la jésima columna de la matriz N nos lleva a YJ, ¿no? A calcular cada una de estas componentes de la combinación lineal. O sea, de esta manera podemos obtener los coeficientes de la combinación lineal de RJ. En otras palabras, seguramente les suena lo del cambio de base, ¿no? O sea, estamos haciendo un cambio de base, el procedimiento de cambio de base. Ajá, más o menos por ahí va, de cómo ver cómo cambiar una base
¿no? Por ejemplo, de B a otra base, incluyendo a RJ dentro de esa nueva base. Entonces, más o menos así es el procedimiento que se lleva, ¿no? Describirlo de esta manera para saber cuáles son los coeficientes de la combinación lineal. O sea, de esta manera obtenemos los coeficientes de la combinación lineal. Y esto lo podemos generalizar pues para cualquier J, ¿no? Para todo J. Para todo J. Ok, ¿hasta ahí alguna duda, algún comentario? No, profesor. Va. Entonces, voy a cambiar tantito a otra página. Ahora les doy un minuto para que terminen de copiar esa parte y pasamos a la siguiente parte. Un minuto. Profesor, ¿cree que pueda revisarlo un poquito más arriba? Sí, claro. Gracias. Gracias. Sí, no hay de qué. Los YJ son los coeficientes para escribir a RJ como combinación lineal de los de la base, ¿verdad? Exactamente. Ok. Sí. Y bueno, pues, de hecho, va a haber, o sea, aquí vamos a observar un procedimiento muy, muy, muy interesante, porque fíjense, el RJ es el jésimo renglón, perdón, la jésima columna, RJ es la jésima columna, o el jésimo vector de la matriz N, vista como una matriz formada por columnas, ¿no? Entonces, B a la menos 1 por RJ es la jésima columna de B a la menos 1 por N, ¿sí? Ya vamos a ponerlo aquí. Que es, de hecho, la jésima columna de B a la menos 1 por N, por supuesto. O sea, podemos separar el producto B a la menos 1 por N por cada una de las columnas de N, que son las RJ. Entonces, cada una de ellas nos va llevando a un nuevo vector columna, que sería YJ, precisamente. O sea, los YJ se obtienen a partir de esta parte de aquí. ¿Vale? Y con eso vamos a caracterizar o sea, vamos a terminar de caracterizar el proceso. O sea, de 1 obtenemos lo siguiente. O sea, ¿cómo era la ecuación 1, ¿no? La que escribimos hace rato. Pues XB es igual a B a la menos 1 por B, menos B a la menos 1 por N. O sea, lo voy a poner aquí rápido. Entonces, B a la menos 1 por N por XN. Pero en lugar de escribir B a la menos 1 por N, o sea, lo que podemos poner es Y1 hasta Y n menos m. O sea, las n menos m columnas, los n menos m vectores que se obtienen de esta parte de aquí, de B a la menos 1 por n, como lo escribimos hace rato. ¿Sale? Es lo que podríamos obtener a partir de ahí. Y entonces aquí vamos a considerar que B barra es B a la menos 1 por B. ¿Sale? O sea, para abreviar un poquito más la escritura, si B barra es B a la menos 1 por B, entonces XB, o la solución básica, es B barra menos Y1 hasta Y n menos m multiplicada por XN, y esta ecuación la voy a llamar la número 3. ¿No? Hasta aquí iríamos a la ecuación número 3. ¿Sale?
que podemos desarrollar de la siguiente forma, ¿no? O sea, sería B barra menos la suma, ajá, podemos poner la suma desde J igual con 1 hasta N menos M. Claro, esto tiene sentido porque el vector xn tiene n menos m componentes, ¿no? ¿Sale? Entonces sería vamos a considerarlo así como la jésima columna de b a la menos 1 por n, que es yj, multiplicada por la jésima componente de xn, o sea, podríamos poner xnj, ¿sale? La jésima columna, pero para que quede más específico, más claro, podemos decir así, ¿no? Donde xn, transpuesta, lo voy a poner así, es xn1 hasta xn, n menos m, ¿no? O sea, las n menos m componentes de xn, ¿sale? Entonces, por eso podemos escribirlo de esta forma. Y es parte de la ecuación número 3, ¿no? O sea, la ecuación número 3 la podemos poner así. Luego, ¿qué vamos a considerar? Ahora, sea Cn transpuesta barra, ¿vale? La diferencia entre Cn transpuesta y Cb, o sea, transpuesta, los coeficientes básicos de costo, asociados a las variables de costo, multiplicada por b a la menos 1, b a la menos 1 por n, ¿sale? ¿Quiénes eran estos? Ah, ¿Estos xn1, xn2? ¿Quiénes son? las componentes o más bien las variables no básicas. Ah, ya. La separación. Del vector no básico. Ok. Pero desde 1 hasta n menos n. Vale, gracias. Sí, ahora, esta diferencia, de hecho, no sé si la recuerden que hace rato la vimos, esta diferencia la estamos renombrando como C barra. Voy a regresar tantito a la parte, está aquí arriba, en la ecuación número 2. Ajá. De la ecuación número 2, aquí está. De la ecuación número 2, Cn transpuesta menos Cb transpuesta por b a la menos 1n. O sea, nada más esta parte de aquí la estamos renombrando como Cn barra. Ajá. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Cn' lo podemos escribir como Cn transpuesta menos Cb transpuesta por la misma matriz que acabamos de escribir hace rato. La matriz de los vectores y1 hasta yn menos m multiplicada por los coeficientes de costo Cb. ¿Sale? Donde, vamos a poner así, donde vamos a considerar Cj, o sea, la jésima componente del vector Cn', es igual a Cnj, o sea, la jésima componente del vector Cn menos Cb transpuesta multiplicada por YJ, que sería la jésima componente. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Porque también aquí, visto por el producto, es cada una de las componentes de Cb transpuesta, ¿no? Multiplicada por cada uno de los. Pero en la jésima componente únicamente se ve reflejada la jésima columna de esta matriz. Si no alcanzan a ver ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Pero sí hay que recordar esta estructura, o sea, cómo estamos formando esta estructura de aquí para ver precisamente esto de acá. Cómo es cada una de las componentes. La jésima componente sería esto, ¿no? Entonces nos vamos a agregarlo aquí, es la jésima componente de Cn barra, ¿no? De Cn barra transpuesta. Entonces, luego, vamos a poner así, luego, de la ecuación número 2, se obtiene lo siguiente. Bueno, que Z, ahí es donde escribimos a Z, sería Cb transpuesta multiplicada por B barra, más Cn transpuesta barra multiplicada por Xn, ¿no? O sea, es la primera parte que obtendríamos de la ecuación número 2.
Voy a revisar tantito la ecuación número 2, ¿no? Que fue lo que describíamos aquí. Ahí está, ¿no? CB transpuesta por B barra, que es B a la menos 1B, más CN barra por XN, que es esta parte que ahorita nada más la estoy reescribiendo, que es esta parte, ¿sí? Lo que acabo de escribir al último, nada más lo estoy reescribiendo, pero ahora voy a utilizar la última caracterización que describí por acá arriba. Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces esto va a ser igual a CB transpuesta por B barra más la suma desde J igual con 1 hasta N menos M de CJ barra, o sea, la J-ésima componente de CN, multiplicada por XNJ. ¿Sí? O sea, podemos desarrollar en una suma este producto, que es este de aquí. La J-ésima componente de XN, multiplicada por la J-ésima componente de CN barra. Y ahora, incluso si Z barra la consideramos como CB transpuesta por B barra, entonces estamos diciendo que Z la podemos escribir como Z barra más la suma, voy a poner aquí Z barra más la suma desde J igual con 1 hasta N menos M de CJ barra por XNJ, la J-ésima componente de XN. Vale, y esta ecuación, bueno, o esta forma, cualquiera de las formas que están ahí, que es equivalente, vamos a llamar la ecuación número 4. Ya sea que lo podemos escribir así como está aquí, o así como está hasta acá, en cualquiera de las tres formas, ¿no? Lo podemos considerar. ¿Vale? Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o algún comentario. Entonces, bueno, esta construcción mañosa, por así decir, nos está diciendo cómo procedemos del cambio de base a la nueva solución, de hecho, ¿no? O sea, cómo, de hecho, la forma reducida nos lleva a una nueva forma de la solución a partir de una base, ¿no? O a partir de una base, cómo es que se transforma la solución, ¿no? Cómo es que es transformado el problema, de hecho. Particularmente, observen que en la función objetivo tenemos un valor bien determinado, o ya determinado, porque B barra, que es B a la menos 1 por B, está determinado, sabemos cuáles son los coeficientes, o sea que esto es una constante, esto de aquí. Z barra es una constante, pero lo que asumimos es que ya sabemos cuál es la base. Y acá posiblemente no sepamos cuáles son los valores, ¿no? Si no son 0, ¿no? Si no son 0, entonces podemos mejorar la función. O si consideramos que son 0, pues llegamos hasta aquí. Pero si vemos que hay la posibilidad de aumentar los valores de XN, o sea, de cambiarlos de 0 y que el valor de la función Z cambie, que mejore, entonces vamos a considerar esa situación, ¿no? Es lo que es más o menos la intención de ver el problema de esta forma. O sea, vamos a ver que al final, o sea, finalmente, ¿cómo es que podemos reescribir el problema de maximización, perdón, el problema de optimización en general? Recuerden que es maximizar Z igual a C transpuesta por X, sujeto a que A por X es igual con B, donde X es mayor o igual que 0. ¿Sale? Entonces se puede reescribir, lo podemos reescribir de la siguiente forma, ¿no? Que sería la función objetivo, ¿sale? Ya vimos que la podemos transformar como Z, igual a Z barra, más, fíjense aquí, es lo que les decía hace rato, este es un valor constante, dada una base. Y ahora vamos a maximizar, ¿no? El CN transpuesta barra multiplicada por XN. O sea, quedaría de esta forma reescrito el problema de maximización, pero ubicándonos nada más en maximizar esta parte de aquí. Si el máximo es 0, por así decirlo, entonces este es el valor óptimo. Es una forma de verlo. Ahorita lo vamos a discutir con un ejemplo. Y sujeto a, ¿qué es lo que podemos poner acá? Lo mismo que descubrimos hace rato, o sea, la forma de descomponer a X, que es entre las componentes del vector básico. O sea, puedo escribir XB más Y1 hasta YN menos M. Bueno, aquí es N menos M en minúsculas, ¿verdad?
yn menos m multiplicada por xn debe ser igual a b barra. ¿Sale? Y bueno, considerando por supuesto que los coeficientes de xb son no negativos, también los coeficientes de xn, ¿no? Tienen que ser no negativos. O sea, así podemos reescribir el problema. De esta manera podemos reescribir o visualizar nuevamente el problema. ¿Vale? ¿De dónde vemos cada una de estas expresiones, ¿no? La primera es por la ecuación número 4, la de arriba. Y la segunda, la que es equivalente, permítame recorrer la pizarra hasta acá, sería por la ecuación número 3. O sea, de la ecuación número 4 obtuvimos esto, y de la ecuación número 3 obtenemos esto otro. Sí que reordenando términos, pues, se obtienen esas equivalencias, ¿no? ¿Cuál es la 4? Creo que no la noté. Es esta de acá. Cualquiera de estas expresiones, ¿no? En particular estamos usando la primera. ¿Sí? Ok. Perdón, la última a la que llegamos. ¿Sí? Que es como les decía, o sea, cualquiera de estas. Es la primera, pero considerando que z barra es cb transpuesta por b barra, ¿no? Ahí está eso, z transpuesta. Y bueno, ya sabemos que viene del problema original, o bien, o sea, la otra alternativa en que podemos escribir el problema sería z igual a z barra más el máximo, o valor máximo de la suma, desde j igual con 1 hasta n menos m, del cj barra, multiplicada por el xnj, sujeto a que xbi, la iésima componente del vector básico, más la suma desde j igual con 1 hasta n menos m del y y j, del y, sería más bien del yji, la podemos ver como la iésima componente del vector j, el yji multiplicada por el xnj es igual a bi barra, bi barra, para toda i. Este subíndice, para no confundirlo, es j, ¿no? Este subíndice acá, j. De j igual con 1 hasta n menos m. Para toda i. ¿Sí? Entonces, incluso aquí vamos a tratar de establecer como, como regla general, o sea, permítame regresar tantito, ¿no? A la parte donde había escrito ese YJ. Fíjense aquí, el YJ, ahorita que lo estoy reconsiderando, el YJ lo habíamos visto como el Y1J hasta el YMJ, o sea, el índice que corre con respecto a J es el primero. Entonces voy a ponerlo de esta forma aquí también, ¿no? Al final. O sea, el índice I tendría que ir primero. Lo voy a cambiar. Sería YIJ. Para cada I. ¿Sí? Entonces I va desde 1 hasta M. Son M componentes. Pues bueno. Y considerando, por supuesto, que el XBI y el XNJ pues es mayor o igual que 0 para toda I y para toda J. Para cada I y para cada J. Lo que vamos a hacer. Entonces, cualquiera de las dos formas anteriores, cualquiera de estas dos formas anteriores es denominada reducida. ¿Sale? ¿Sale? Cualquiera de las dos formas anteriores es denominada reducida. ¿Sí? Entonces, el problema de optimización lineal es reducido de m ecuaciones y n variables a un problema de n menos m variables, únicamente. Un problema de n menos m variables. Sí, por eso es que se le llama reducido, ¿no?
¿Por qué se reduce a las variables? Se reduce a las n menos m variables que consisten de las variables no básicas, ¿no? Recuerden que en general vimos que las variables básicas, ya hablando del método simplex, las variables no básicas, perdón, se pueden cambiar o pueden mejorarse, pueden aumentar valores para poder mejorar el valor de la función objetivo, que es lo que nos está diciendo aquí. O sea, si nosotros podemos mejorar los valores de xn para mejorar el valor objetivo de z, pues entonces podemos continuar ese proceso, es lo que nos está implementando esta parte de aquí. Pero en ese sentido, pues no únicamente estamos trabajando con las n menos m variables restantes, una vez que sabemos cuál es una de las bases, ¿no? O una vez que comenzamos con una base, pues podemos implementar esta parte de aquí, que es lo que estamos comentando con esto. ¿Vale? Y, bueno, ya por último, nada más como comentario técnico, se denominan coeficientes reducidos, o coeficientes de costo reducido, coeficientes de costo reducido a CN barra. Ajá, o bueno, vamos a verlo como los coeficientes, ¿no? El CJ barra, que es precisamente el CNJ, menos CB transpuesta por YJ, lo que también escribí hace rato. O sea, podemos decir los coeficientes del vector CN barra, pues bueno, que son estos, ¿no? CJ barra igual a CNJ menos CB transpuesta por YJ. Bueno, como les comentaba, si es que no se alcanza a ver muy bien, pues yo pienso que con un ejemplo lo podemos concretizar, ¿no? Que de todas formas desde ahí lo pueden visualizar de forma general. O sea, nada más tomando lo que acabamos de escribir hace rato, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo que ya hemos discutido antes, ya hemos trabajado, y bueno, que de hecho nos va a servir para lo que vamos a ver las siguientes clases. Entonces, bueno, miren, vamos para allá, ¿no? Ejemplo. Lo voy a poner así. Escriba una forma reducida, porque no es la única, o sea, podría haber otra. Ahorita lo vamos a escribir una forma reducida al siguiente problema de programación lineal. Entonces vamos a maximizar. Voy a ponerlo así desde el principio, z igual a 2x más 5y. Sujeto a que menos x más y. Como voy a poner aquí las variables, ¿no? Más u igual a 4. X más 2y más v igual a 17. Y x más w igual a 6. Donde todas las variables x, y, z, u, v y w son no negativas. Ahora, observen que este es el problema, como les decía, que ya habíamos discutido varias veces. Quitándole la variable u, la variable v, es el menor o igual a 4, menor o igual a 17 y menor o igual a 6, que ya habíamos discutido antes, o que ya hemos discutido, en el primer parcial lo discutimos. De hecho, lo discutimos con una variante del 17, pero lo pongo ahora con el 17 para esa última variante que utilizamos, ¿vale? U, v y w serían las variables de holgura, que incorporamos en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya están incluidas dentro del sistema. La función objetivo la podríamos ver como una ecuación que contiene las variables también de holgura, pero con coeficientes de costo cero, o sea que no afectan a la función objetivo, ¿sale? O de entrada, o de momento, no afectan a la función objetivo, entonces sus coeficientes son cero en la función objetivo. Pero esto lo pongo así de otro color, nada más porque es fantasma, por así decirlo, ¿no? Pero más aún porque lo podemos establecer en forma matricial de la siguiente manera, ¿no? Entonces, nos convendría hacer eso para poder implementar el proceso como lo vimos hace rato. O sea,
De entrada podríamos verlo como maximizar Z igual a C transpuesta, que sería el vector de coeficientes de costo, el 2, 5, 0, 0, 0, estos son los coeficientes de costo, multiplicado por el vector de variables, que es X, Y, U, V y W. Ese sería el vector de variables para el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sujeto a que la matriz de coeficientes, en este caso, menos 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Ajá. Ya considerando que la matriz multiplicada por el vector de variables, que sería X, Y, U, perdón, ahí, U, V y W, ¿ah? es igual a 4, 17 y 6. ¿Vale? Entonces, la matriz A, la matriz es una matriz de tamaño 3 por 5. Entonces sería la matriz. O sea, ya he escrito el sistema como de forma matricial, ¿no? Por cierto, aquí ya consideramos que estos pues, sabemos que tienen que ser muy negativas. Y ahora observen el rango de la matriz A, ¿no? De aquí directamente se ve que el rango de la matriz A es 3, precisamente por las variables de holgura, si lo quieren ver así. O sea, las variables de holgura nos garantizan esa parte. El rango de la matriz A es 3, y entonces esta constituye nuestra base inicial, eso ya lo sabíamos desde antes. ¿No? Entonces, seleccionamos, vamos a poner así, seleccionamos B, pues la matriz identidad, ¿no? Que, bueno, lo voy a poner así, para más rápido, la matriz identidad de 3×3, ¿no? Que es parte de la matriz A, ¿no? Y N, o sea, incluso esto lo podemos poner como consecuencia, ¿no? Ya que seleccionamos a la matriz B, entonces como consecuencia la matriz N está compuesta por menos 1, 1, 1, 1, 2, 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Recuerden que de ahí que, bueno, Z va a ser igual a Z barra, que es perdón, más, que era a ver, déjame verlo acá arriba. No, lo puse acá atrás. El Z, vamos a ponerlo como está en la primera parte, Z barra más Cn transpuesta por Xn. Pero es el Cn barra por Xn, Cn barra transpuesta por Xn. Ok. ¿Dónde? Vamos a poner así, ¿dónde? No se ve, profe. ¿Ya no se ve? No, quedó perdón. arriba. Sí. Okay, creo que ya, ¿no? Ajá. Sí. Donde Z barra, ya lo habíamos visto que es B inversa por B. Z barra es B inversa por B. Multiplicada, perdón, por los coeficientes básicos, ¿no? O sea, CB transpuesta, multiplicada por B a la menos 1 por B. De hecho, B a la menos 1 por B habíamos dicho que era B barra, pero bueno, aquí lo estoy poniendo así directamente. Ok, entonces, vamos a poner además Cn transpuesta, Cn barra es Cn transpuesta menos Cb transpuesta por B a la menos 1 n. Entonces tenemos prácticamente todo, porque ¿cuáles serían los coeficientes básicos? Son los coeficientes de costo asociados a las variables básicas. Son 0, todas, ¿estamos de acuerdo? O sea, cada uno es de 0. O sea, los coeficientes de las variables básicas de costo son 0. Esto es lo que tenemos aquí directamente. Entonces, esta parte de aquí va a ser 0 directo, ¿no? O tal cual directo va a ser igual a 0. Y los coeficientes asociados a las variables no básicas, pues son las restantes, que son las 2, el 2 y el 5.
Entonces, en este caso en particular, pues queda directamente así de esta forma, ¿no? El 2 y el 5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Pues bueno, vamos a ponerla acá como implicación. Entonces, primero, Z barra, que es CB transpuesta, pues sería 0, ¿no? Directa, porque ya vimos que CB sería igual con 0. Y CN, pues sería CN transpuesta, ¿no? De los coeficientes de costo asociados a las variables no básicas, que son 2 y 5. Entonces Z es igual con Z, ¿no? O sea, lo que vamos a concluir aquí es que Z es igual a Z barra, ¿verdad? Directamente más... Bueno, aquí me falta eso. Z es Z barra más CN, ¿no? Transpuesta, por XN. Observen que ya no estoy colocando la barra, porque ya dijimos que CN barra es igual a C transpuesta, CN transpuesta. Entonces sería directamente CN transpuesta por XN. O sea que Z es directamente 2X más 5Y. O sea, ese es el valor de Z, directito. Pero ojo, o sea, aquí hay que tomar en cuenta algo específicamente. O sea, sería 0, voy a poner así, sería el 0 más 2X más 5Y. Pero aquí Z barra resultó ser igual a 0, ¿no? O sea, Z es 0 más 2X más 5Y. ¿Por qué lo estoy poniendo de esta forma? Porque al final el problema lo podemos reducir a que vamos a maximizar únicamente X y Y, ¿no? O sea, esa es la idea, que vamos a maximizar nada más X y Y, ¿sale? Pero no es terminado porque en la forma reducida hay que calcular B a la menos 1 por N. ¿Sí? B a la menos 1 por N. Entonces, recuerden que B a la menos 1 por N constituye las columnas Y1 hasta YN menos M, que en este caso serían ¿cuántos? Sería 5 menos 3, ¿no? O sea, sería 2. O sea, nada más tiene dos columnas, esta parte de aquí, sería Y1 y Y2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son esas? Pues como la inversa de la matriz de identidad, la misma matriz de identidad, pues serían las mismas columnas de N. ¿Vale? En este caso, directo. Que son estas de acá. ¿No? Menos 1, 1, 1 y 1, 2, 0. ¿Vale? Entonces, ¿cómo queda el problema? Pues quedaría Y1, Y2 multiplicada por XN, o sea, las componentes de las variables no básicas, más XB igual a B barra. Ajá. B barra es B a la menos 1 por B. Entonces vamos a poner aquí, o sea, aquí ya sabemos que este es X, acaba XN, más XB, o sea, nada más las componentes del vector básico igual a B a la menos 1 por B, ¿sale? Pero como B a la menos 1 es la matriz de identidad, entonces aquí queda B directamente, ¿vale? Por lo tanto, pues entonces el problema queda como Z igual a 0 más el máximo de 2X más 5Y, ajá, más el máximo de 2X 5Y, sujeto a que N, o sea, la matriz N que es 1, perdón, menos 1, 1, 1, 1, 2, 0, multiplicado por el vector de variables no básicas XY, más el vector de variables no básicas que es U, V y W, ¿sí? Es igual a el vector B, que queda el mismo, es 4, 17 y 6. ¿Vale? Es el problema reducido. Es el problema. Aquí. Es el problema reducido. Ajá. Pero saben que, o sea, consiste en fijarnos que las únicas variables que nos interesan para el sistema son X y Y ahora. O sea, es como una redundancia, ¿no? Y quizás no tiene mucho chiste que lo hayamos hecho así.
Pero ¿dónde sí va a tener más chiste, no? O sea, voy a poner así como ejercicio, ¿no? Proponer otra base. Proponer otra base. Ajá. Por ejemplo, vamos a considerar que B sea la siguiente base. Menos 1, 1, 1, 1, 2, 0 y 0, 0, 1. Ajá. Ya les propongo que utilicemos esta base. Entonces, de entrada estamos diciendo que las columnas básicas o las variables básicas van a ser X, Y W. Ajá. O sea, si ustedes ven la matriz A original y tomamos estas tres columnas, entonces estamos diciendo que las variables básicas son X, Y y W. Observen que en este problema reducido las variables básicas son U, V y W. Por eso no hubo prácticamente ningún cambio, pero esta es la forma en que reducimos el problema, por así decirlo. O sea, el problema original tenía como objetivo 5 variables, ¿no? Trabajar sobre 5 variables. Pero en este nuevo problema, el reducido, pues únicamente vamos a trabajar sobre 2 variables, que es lo que nos está diciendo esta parte de aquí. Ajá. Entonces, aquí, de hecho, algo que podemos ver es que también podemos mejorar el valor de todo esto de aquí si aumentamos los valores de las variables no básicas. Recuerden que X y Y, como son variables no básicas, valen 0, ¿no? O sea, aquí lo escribimos en general, pero valen 0. Lo que quiere decir que si nosotros aumentamos los valores, pues va a aumentar más los valores de esta expresión. Ajá. Entonces tenemos que construir otra base. Esto es para ver lo que está sucediendo. Pero si proponemos otra base, se va a ver mucho mejor la situación, ¿no? Entonces, les propongo como ejercicio hacerlo con esta base. Mañana les pongo el resultado para que checamos lo que está sucediendo y podamos tomarlo de hecho como base para la siguiente parte del curso, que ya es formalmente demostrar los teoremas de optimalidad y el teorema de, bueno, que le vamos a llamar así el teorema de optimalidad o criterio de optimalidad y el teorema del simplex, o sea, el algoritmo simplex ya visto como un teorema, ¿vale? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o algún comentario hasta aquí. ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente clase. Que tengan excelente tarde y reciban un cordial saludo. Hasta luego, maestro. Muchas gracias.